Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Casi siempre yo en este podcast tengo invitados a grandes amigos, en el caso de exjugadores de fútbol, jugadores que todavía están activos. Hace poquito nada más estuvo por acá Michelón, Michael Endara, contándonos un poco acerca de este paso que tuvo en algún momento de futbolista a una persona normal, a alguien, digamos que pasar de ese reconocimiento a un simple civil. Tuvimos en algún momento también la historia del profesor Eduardo Smith, a quien lo aprecio muchísimo por el tiempo que trabajamos juntos, y él hablaba que posterior al retiro tuvo un tema de depresión que prácticamente lo llevó al borde del suicidio. Problemas con su esposa, problemas con sus hijos. Después tenemos muchos casos a nivel internacional, suicidio, gente que está involucrada con el tema del medio futbolístico, y tú normalmente lees que dice, bueno, la fama, el dinero no lo es todo. Hoy me encuentro con una sorpresa, porque nuestra invitada resulta que tiene el parentesco directo con alguien que yo considero parte de mi formación, lo que en algún momento quedó a medias como futbolista, y que tengo que decirlo, fue el profesor que durante ese tiempo aplicó mucha intensidad cuando estaba en una academia de fútbol, y posterior yo pasar ya a militar en un equipo con renombre profesional. El profesor es Juan Carlos Zambrano, que yo siempre voy a decir, bueno, los mejores ejercicios de activación y de reacción los tuve con él. Creo que saqué cuadritos en 2 días a punta de los ejercicios de él. Resulta que su hija está ligada a este medio futbolístico, pero desde el punto de vista de qué es lo que sucede en realidad a nivel de la cabecita del jugador. Y sí, parecería que nosotros estamos solo listos como hinchas para reclamarles nada más, para insultarlos o para decirles, por lo tanto que tú ganas, lo mínimo que tienes que hacer es esto. Y sí, como dice el audio de TikTok, viven en un country. Sí, puede ser, pero nos olvidamos muchas veces de que ellos también son seres humanos, de que también tienen que tomarse una cerveza de vez en cuando, de que también quieren pasar tiempo de familia, que muchas veces por nuestras profesiones nos perdemos esos momentos. Así que sin más preámbulo, creo que he sido un poco claro para meternos en el tema. Quiero darle la cordial bienvenida a la psicóloga Adriana Zambrano. Adriana, es un verdadero placer tenerte acá en Avenida Gol. Ha sido, creo que, una ida y vuelta de un par de semanas. No hemos cuadrado el momento en el que se pueda dar, pero nada, bienvenida y gracias por esta deferencia, Adriana, de acompañarnos hoy. Luis, muchísimas gracias. Realmente creo que lo has logrado describir tal cual, del también cómo hemos podido coincidir, y ese preámbulo también del tema de la psicología aterrizado en el aspecto deportivo. Si bien lo mencionabas también, yo siempre he tenido el acercamiento por parte de mi papá, que está acá, tras cámaras, siempre he tenido ese acercamiento, y parte de esa dinámica y ese acercamiento ha sido que yo sea mucho más consciente de lo que vive el deportista detrás de todo lo que se ve en cancha. Sí. Muchas veces vemos el deportista y tal, o un deportista de alto rendimiento en cualquier disciplina deportiva, la medalla, el marcador, la clasificación, pero no vemos el ser humano. Ya lo olvidamos porque vemos nada más esta etiqueta de, sí, el deportista, el ganador, tal, y no vemos que existe esa otra parte que es invisible, pero que es la más importante, valga la redundancia. Entonces, es eso básicamente, y de ahí nació ese amor por la psicología deportiva. Soy bailarina profesional también, tuve una formación de 15 años, de 10-15 años aproximadamente, y eso hizo que yo me encaminara mucho más a encontrar en la psicología deportiva ese amor y esa ayuda y esa conciencia que se necesita hoy en día. Entonces es un poquito por ahí mi historia del por qué me enamoré de esta rama, y algo que aquí en Ecuador no es visible, lastimosamente, y que es una batalla. Yo digo siempre, el psicólogo deportivo está en una batalla constante de ser visible y de dar mayor visibilidad. O si es necesario tal. En realidad, claro. Porque hay que decirlo, en este medio en el que poca tradición se le dan a profesiones, si es que quieres llamar, o a la coayuda que debe existir a nivel deportivo, es muy poco la chance que se le da, por ejemplo, al nutricionista deportivo.
te manda y el mismo profesor, el director técnico o tu entrenador está especializado, entre comillas, o lo dio parte de su formación y dijo, ¿sabes qué? Solo acuérdate de que si vas a jugar a la altura no comas carnes rojas un día antes de creencias que se tienen muchas veces. A la final tú le vas y le preguntas al nutricionista y tú dices, en realidad eso sirve. ¿Y qué sucede cuando en cambio viene un director técnico extranjero, un uruguayo, un argentino, y tú vienes y le dices, no, acá no comemos pasta, acá no comemos solo arroz nada más? Y él te dice, bueno, es que mi formación era diferente, o necesitábamos carbohidratos para el desgaste, lo que se viene, unas galletitas antes, no, ellos están enseñados solo a comer, a tomar mate nada más. Entonces, imagínate en dónde radica ese problema solo en nutrición. Ahora, lo amplio que puede llegar a ser a nivel de la psicología. Si es que lo ponemos en el mapa, Adri, te quiero preguntar, ¿qué es la psicología para el deporte como tal? Para poderle dar apertura a este tema. Mira, la psicología deportiva es una rama dentro de la psicología, ¿ya? Que consiste en aplicar una serie de teorías, técnicas, ¿para qué? Para que el deportista pueda adquirir una serie de habilidades que mantenga o que logre también potenciar su rendimiento. Ojo, no es solamente el adquirir la habilidad, sino también poder velar por el bienestar y el crecimiento del deportista, porque el psicólogo deportivo, si bien está aterrizado al rendimiento deportivo, al cómo yo puedo manejarme en este campo, no deja de un lado lo que pasa dentro de la vida del deportista, es decir, qué sucede después al regresar yo a casa, qué sucede cuando estoy en cancha, qué sucede cuando estoy en un escenario deportivo, es decir, cómo yo puedo ver a este deportista no solo con esa etiqueta, sino qué está pasando detrás, porque muchas veces el rendimiento o lo que sucede en cancha o en algún tipo de escenario deportivo no viene siendo tanto el tema de cómo yo me estoy preparando físicamente, sino que puede haber algo detrás de familia, personal, amoroso, que está influyendo dentro de. Entonces, la psicología deportiva, si bien te da estas herramientas para poder adquirir habilidades, no es netamente eso, sino también ver a este deportista en el que está pasando en el ser humano, que yo lo mencionaba, y cómo yo puedo acompañar básicamente a esta persona, a este ser humano que está conmigo, que está teniendo la confianza y que yo me voy a dar la apertura de poder acompañarlo en todo el proceso en el que se encuentra. Entonces, a breves rasgos, es lo que la psicología deportiva ofrece, es una rama dentro de la psicología general que todo el mundo conoce y que hay muchas ramas dentro de, pero la deportiva se encamina y ese es uno de los objetivos, poder darle todos estos recursos y estas herramientas al deportista para que pueda desenvolverse, pueda mantener y obviamente pueda potenciar muchísimo más sus habilidades, su rendimiento y lo que tenga como deportista, ¿no? ¿A quiénes aplica la psicología deportiva como tal? Parecería absurda la pregunta porque dirías al deportista nada más. ¿Qué sucede con el retirado? ¿Qué sucede con el lesionado que se frustró? ¿Qué sucede con el alrededor de la familia para tratar de entender a ese chico que está haciendo deportes y que a la final sí, tiene que cumplir con su rutina, tiene que cumplir con su trabajo, tiene que cumplir... yo siempre lo digo y probablemente me escuchen en Avenida Gol siempre contando la misma historia y Michael la semana pasada lo hablábamos, decía, bueno, yo llegaba al entrenamiento y mi papá me iba a dejar muchas veces o tenía para el bus y tenía para movilizarme aquí dentro de la ciudad cuando yo entrenaba acá en Guayaquil en el bus. En Milagro, bueno, era mucho más cercano, hasta en bicicleta me podía ir, una ciudad más pequeña. Yo siempre me voy a quedar en la cabeza. Primero, una formativa que el profesor lo tiene muy claro, de 50 chicos. Claro. Todos buscando un espacio y quizás ese 50 es muy pequeño el número, porque en realidad por cada 1000 quizás salga un jugador o no salga ninguno, así de fácil. Y tú te dabas cuenta de lo que tú a la final tenías como bendición, si es que lo queremos poner de una manera religiosa. ¿Y por qué lo digo? Porque tenía compañeros que se bajaban del bus vendiendo caramelos, no sé si ustedes lo recuerdan, las frunas, en ese tiempo, vendiendo frunas, ¿ya? Para entrenar, sin nada en el estómago, ¿va? Corrían el triple de lo que corría normalmente un jugador que por ahí tenía sus facilidades, o por lo menos las 3 comidas. Corrían el triple, se iban con una leona, al fuera se compraban un jugo de naranja probablemente y un pastel, si es que tenían para hacerlo, y otra vez se iban a trabajar. Quién sabe qué más comían en el día o qué más comían en la semana, porque a ese punto llega lo que en realidad puede llegar a sostener, no solo físicamente lo que tú ves y el rendimiento del jugador, sino acá lo que puede llegar a afectar. Al regreso en el segundo bloque,
me gustaría saber hacia quiénes está dirigido esto de acá, quiénes están involucrados en este tema que sin duda alguna llama bastante la atención, porque lo empezamos así, pero después se pone más drástico cuando ya hablamos de suicidios, cuando hablamos de retiros, cuando hablamos de alcoholismo y cuando hablamos de excesos que lamentablemente no se pueden controlar debido a la poca formación que tenemos. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Estamos de regreso en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y bueno, yo hablé más que la psicóloga, creo, porque ponía un poquito del contexto de lo que sucedía y de lo que yo siempre he repetido. Bueno, lo he dicho a nivel futbolístico lo que sucede, pero a nivel de esa cabecita, ¿para quiénes va dirigido, Adriana? Y es muy valiosa esa pregunta porque parece como muy obvio en la psicología deportiva, trabajar con el deportista. Pero hay que, yo siempre menciono esta triada muy importante, el deportista, familia, entrenador, que luego logra tener una amplitud mucho más grande y que llegue a involucrar a más personas. Porque si bien nosotros dirigimos nuestra atención y acompañamos al deportista, detrás de ese deportista existe una familia, detrás de esa familia existe un contexto, una realidad que no muchas veces se conoce, el nivel de cómo está su nivel de educación, tal vez el contexto en el que vive, la vulnerabilidad o no que exista. Y por otra parte también está ese entrenador, ese agente deportivo, ese rol importante dentro de una carrera de deportista que demanda muchísima atención. Pero no nos limitemos a ver tal vez el objetivo de la psicología deportiva como, entrenador, deportista, familia, sino también que hay a mi alrededor, dirigentes, directivos de instituciones, quién está en la cabeza o quién está a cargo del lugar donde yo estoy entrenando, que influye de forma significativa. Entonces no podemos dejar de ver al deportista sin ver también el entorno y el contexto en el que se involucra, en el que se desenvuelve día a día, porque al final el deportista llega a su casa, tiene su vida, pero parte de su día también es estar en escuela, en colegio, en universidad, en cualquier nivel, sea en etapas formativas, alto rendimiento o ya en nivel profesional. Ha cambiado bastante eso, Adri. Perdóname que te interrumpa, Sí, porque en mi tiempo había profesores que te decían, bueno, ¿te dedicas a los estudios o te dedicas al fútbol? Así es. Y es parte también de un poco el tema que se aborda mucho, esa carrera dual, que hoy en día se le pone mucho foco, que ya me estoy yendo por otro tema, pero que es importante ahora que lo mencionas, el que antes no existía tal vez esta planificación de si me dedico al deporte, ¿qué voy a hacer después? Pero hoy en día se le pone mucho más foco a ese tipo de temas y que obviamente hacen que esté mucho más, de hecho que no exista tanta crisis o no exista tanto conflicto el deportista al salir de su entorno deportivo. Pero más allá de eso, el retomando para quién va dirigido es a todos estos agentes deportivos que son responsables
de que la práctica deportiva en cualquier disciplina y en cualquier contexto se vive de forma sana, de forma responsable. Entonces, ¿a quién va dirigido? No solamente al deportista, está atrás el padre de familia que tiene que ser consciente de su proceso, que no siempre pasa, pero hay veces que sí, pero que deben de ser conscientes y que son corresponsables, también son encargados de lo que el deportista está viviendo, familia, entrenadores, dirigentes, que hoy en día es un poco debatible, ¿no? El rol de tal vez estas personas que encabezan instituciones o comités o cualquier institución deportiva, pero que influyen y van a influir siempre en el entorno en el que se desenvuelva ese deportista. Entonces es un poco debatible el tema de qué tanto influye, qué tanto se involucra a la familia, a las personas y tal, pero es muy importante dar ese foco, porque un deportista no es un ser humano único, sino que se ve envuelto en diferentes contextos y situaciones que influyen en su vida personal y en su rendimiento deportivo. Entonces, por ahí va la respuesta, que no es únicamente al deportista el acompañamiento, no siempre se da que se puede dar de forma ya colectiva el acompañamiento, pero es algo que se le debe dar muchísima más prioridad, definitivamente. ¿Cuándo interviene la psicología deportiva? ¿Cuándo yo busco a Adriana, cuando yo busco a la gente que se dedica a esto? Ya estoy en el equipo de fútbol, estoy retirándome, porque eso para mí es importantísimo. Al final, ¿qué es lo que sucede? A ver, estoy estudiando, estoy en proceso de formativa, tengo 14, 15 años, yo tengo mi psicólogo en el colegio. ¿Para qué voy a buscar un psicólogo deportivo si se supone que el psicólogo a la final me está por ahí guiando y sabe que hoy estoy bajoneado por esto y todo lo demás? El que no lo va a entender es el entrenador. El que no lo va a entender es el profesor que dice, y este man de aquí a mañana me bajó bastante rendimiento. Bueno, tengo a 5 pelados más en la misma posición que pueden hacerlo. ¿Cuándo lo busco? O muchas veces simplemente le tenemos ese miedo y ese terror. Es que no estoy loco. ¿Ya? Ahora imagínate, si un psicólogo normal te manda a buscar cuando dice que estás loco. Ahora imagínate, psicólogo deportivo. Se han burlado de muchos jugadores porque simplemente les dicen, ¿sabes qué? No, tienes plata, tienes dinero, tienes mujeres, ¿para qué vas a necesitar un psicólogo? Lo vimos a un periodista incluso diciendo eso de ahí, hoy futbolista retirado dedicándose al periodismo. Y es parte de un estigma que está muy marcado desde la psicología tradicional. O sea, tú de pronto hay personas que todavía lo ven como, es que estás loco, es que debes de medicarte, es que debes estar, no, es que ya te van a internar, de pronto ya... Y lo ven desde ese aspecto tan tradicional, que cuando ya migramos al término de psicología deportiva es como, ay no, de pronto y si voy al psicólogo deportivo van a decir que no estoy tan bien como deportista y demás. Y aquí yo quiero aclarar algo, porque tanto la psicología tradicional como la psicología deportiva muchas veces las personas lo buscan cuando están al borde de algún tipo de cuadro, que también lo mencionabas al inicio, tal vez un cuadro ya en el que quiero quitarme la vida, en el que estoy en un cuadro depresivo, un cuadro ansioso. Pero la realidad es que el psicólogo está para acompañarte en cualquier etapa incluso fuera de una crisis. Entonces muchas veces el psicólogo deportivo interviene, lo digo de forma general porque no debería ser así, el psicólogo deportivo debería acudir de pronto y tener este acompañamiento sin entrar en una crisis pero por lo general existe esta necesidad cuando de pronto mi nivel está bajando, cuando hay algo que me está generando conflicto, algo que me está generando como algún tipo de ansiedad y que ya se ve involucrado en mi rendimiento. Entonces yo creo que la respuesta a esta pregunta es muy chévere, porque primero hay que romper ese estigma de que si yo busco un psicólogo, y si bien tengo un psicólogo tal vez desde la práctica tradicional, el buscar o el tener este acompañamiento con el psicólogo deportivo es como una guía, es una forma de que me acompañen y yo no sentirme solo en un camino en el que tengo a mi lado también personas que me pueden ayudar y me pueden acompañar. Entonces sí, lastimosamente yo digo, el rol del psicólogo deportivo hoy en día es muy desafiante y tiene un reto enorme de romper con estos estigmas, porque muchos deportistas tienen como que ese miedo a que digan, uy, tengo un psicólogo deportivo, entonces estoy tal vez débil, tal vez ya no estoy como antes, y nos ven como a veces unos enemigos, y de lo contrario, somos las personas que están al lado y que están alrededor también de ese grupo de deportistas o de un deportista, sea a nivel colectivo, a nivel individual, que quiera potenciar esos recursos, y que si no es tampoco por el lado del rendimiento, ver qué es lo que está sucediendo en la vida de este deportista que está influyendo en su rendimiento, o que sencillamente se siente mal, porque es normal, un deportista también siente, un deportista llora, un deportista se va a fiestas, o sea,
Es normal, y todo eso también puede influir. Entonces ahí entramos realmente los psicólogos deportivos, más allá del aspecto tradicional que un psicólogo de pronto te pueda acompañar, es parte de eso. Por eso yo digo, el psicólogo deportivo no deja a un lado la vida del deportista y no deja a un lado el acompañamiento de la psicología como tal. Lo trata de ver desde ese aspecto integral y acompañarlo dependiendo de la necesidad que tenga este deportista, porque pueden ser múltiples: motivación, de pronto retiradas, el tener este conflicto, esta duda, esta ansiedad, llevo como 5 rachas perdiendo, sea un plantel, sea un no me están pagando individual. y tengo muchos gastos. Entonces, todo influye, y ahí es donde yo voy. Como factores, el deportista no es uno solo, y el contexto influye, la decisión, el aspecto económico, el aspecto salud, el aspecto de relaciones, el aspecto social, todo influye. Entonces, si bien es cierto, un deportista que tal vez no está teniendo esta liquidez económica, se va a ver probablemente en un resultado. ¿Por qué? Porque mi mente se desgasta, porque yo estoy pensando en cómo voy a subsistir, en cómo yo voy a llevar, tal vez tengo que sostener una familia, tengo que pagar mis cuentas. Entonces, si bien un foco debe estar de forma selectiva a un proceso que yo estoy lidiando como deportista, ¿cómo puedo callar esas voces que están alrededor que me dicen, hey, te falta por esto, tienes que cumplir con esto, mi familia necesita esto, yo debo de sostenerme? Entonces, creo yo que también este es un espacio para dar mayor responsabilidad en esos aspectos, y que el deportista es un ser humano. Así que si que queremos tal vez exigir un resultado, un rendimiento óptimo, debemos saber que estas áreas que están alrededor no deben de ser invisibles, no deben de ser lejos de una prioridad. Todo lo contrario, deben de ser el foco al que le debemos prestar atención para decir, ¿sabes qué? Estoy ofreciendo desde un aspecto integral lo más óptimo a mi deportista, lo más óptimo a mi equipo y las mejores condiciones para yo poder estar bien. Porque si no estoy bien de mente, indiscutiblemente mi cuerpo va a hablar, mi cuerpo se va a lesionar, mi cuerpo simplemente se va a desgastar. Vas a somatizar de alguna u otra forma. Somatizamos lo que sentimos, porque si hay ruido interno, olvídate, nuestro cuerpo lo va a manifestar. Y en un deportista puede ser mayor tensión muscular, el no pensar. ¿Por qué? Porque mi atención no está en el proceso, no está en lo que yo estoy haciendo en cancha, no está en lo que estoy haciendo en pista, sino está pensando en muchas cosas. Y la desmotivación, si en algún momento estuvo acá, hubo algo que simplemente interceptó esto, y no estás con un deportista motivado, concentrado y regulado hasta cierto punto. Es interesantísimo esto, porque a la final somos el resultado de muchas cosas. Si bien es cierto, se trata del individuo, pero nos olvidamos que el individuo está en una sociedad. Y lejos de eso, existen otros parámetros que se involucran directamente con nosotros o indirectamente, si es que afectan a nuestra familia o afectan a nuestro entorno directo. Esto es Avenida Gol, a través de la pantalla de VTV. Al regreso, seguimos hablando con la psicóloga Adriana Zambrano.
Estamos de regreso en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y yo, como siempre, en el tercer bloque digo y agradezco la deferencia a Adriana que has tenido con nosotros. Estoy segurísimo que se nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero, así que de ley vamos a tener otra ocasión, y el profe también después lo entrevistamos, al profe de tantas vivencias como futbolista, como entrenador, así que de entrada les hago la invitación para que también nos acompañen, porque siempre hay que decir, tenemos esa chance de las cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entrevistaba hace 3 programas, me parece, a Lisandro Mendoza, hoy exportero, hoy preparador de arquero de Barraca Central, que ahora se clasificó nada más el fin de semana a Copa Sudamericana, y con él hablaba, bueno, yo le digo, ¿te acuerdas cuando al arquero lo mandaban a trotar alrededor de la cancha y no había preparador de arqueros? O sea, así es. Y de ahí era al final del entrenamiento, ponte para que te pateen al arco, y de ahí, si es que por ahí uno de los directores técnicos tenía algo de conocimiento, medio te corregía. Yo siempre decía que gracias a Freddy Castro yo aprendí a cabecear mucho, porque él decía, bueno, el arquero tiene que aprender a cabecear. El profe Freddy Castro te decía, ponte a cabecear como arquero. No sé para qué tanto te servía eso de ahí, hoy te manejas más con los pies, pero bueno. Le agradezco yo siempre al profe Freddy Castro, que el año pasado tuvimos la oportunidad de coincidir cuando estaba trabajando en televisión. Me lo encontré como asistente técnico de Pechón León en Libertad, así que un fuerte abrazo al profe Freddy Castro. Han cambiado tanto los tiempos, Adri, que incluso yo veo cosas que parecían muy comunes antes, que tú dices, hoy lo piensas, bueno, puede ser traumatizante hasta cierto punto, no sé si es el término, claro, para ciertos jugadores. ¿Qué sucede? Y lo voy a poner acá porque es un tema del que se habla muchísimo. ¿Qué sucede con un jugador que quizás tiene, no estoy hablando de fútbol nada más, que quizás tiene gustos sexuales diferentes? Vamos a hablar de un jugador homosexual, cuando antes era tan común que todos los jugadores se bañen en la misma ducha, todos se veían desnudos y todo lo demás, y el profe que jugó, ustedes sabrán cómo era esto tan común, y un jugador que se sienta ahí mal, simplemente incómodo. O sea, ¿cómo tratar esta clase de casos que eran tan comunes antes, y que hoy tenemos dolores de cabeza, digo yo, o simplemente en un deporte que parecería, no, es que son de hombres, rudos, fuertes y todo lo demás? Simplemente si ves a un jugador quebrándose, no, este no está preparado desde la cabeza para poder jugar partidos de fútbol. Y después lo que ha sucedido con algunos, el suicidio, Ariana. Muchas veces el ver al deportista vulnerable es sinónimo de debilidad, cuando en lo contrario, muchas veces el poder expresar o el simplemente verbalizar o simplemente romper tal vez en ese momento en el que te encuentres es el mayor alivio. Entonces hoy en día existe mucho estigma, por eso yo digo que es un reto enorme y un desafío muy alto el quebrar un poco esas ideas que antes eran comunes y que hoy en día ves a un deportista mucho más vulnerable y que se permite expresar lo que siente. Tal vez antes era como, ¿sabes qué? Ya, si te sientes mal, ya, apúrate y sal, y sal a la cancha y ve cómo lo solucionas. Pero hoy en día yo creo que ha cambiado y hemos avanzado un poquito como sociedad, como en el aspecto deportivo, en cualquier disciplina, en hacer un poco más visible ese malestar. Entonces los deportistas, aunque mantienen como que ese esquema de es que soy futbolista, es que soy el tenista, es que soy el deportista de alto rendimiento, de levantamiento de pesas y demás, hay pocos que se están permitiendo ya poder priorizar su salud mental, aunque lastimosamente a nivel mundial y a nivel global los hace ver como débiles, pero es un poco el desafío y el reto que tenemos nosotros como psicólogos, como deportistas, no ver esta parte vulnerable o este aspecto emocional como una debilidad del deportista, sino también como una fortaleza porque si no lo expresamos, si no le damos ese foco, le damos esa prioridad, pasa que cuando nos damos cuenta es cuando vemos las noticias, deportistas se suicida, deportistas de pronto con algún tipo de sustancia o tal vez en algún choque o algún aspecto de alcohol, y es cuando ahí le damos el foco a, algo estaba sucediendo con este deportista. Y si bien existen muchas señales, muchas veces no prestamos atención, pero lo vemos ya cuando la noticia es deportista, atletista, nadador, futbolista, tal vez
llega a cometer algún tipo de acto suicida o pone en riesgo su vida o de pronto toma una decisión que pone en riesgo su vida básicamente. Entonces creo que debemos entender el mensaje claro de que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad de ningún ser humano y más bien en este aspecto deportivo tampoco lo es. Y el permitirnos darle ese foco y esa prioridad de la salud mental es lo que va a cambiar mucho el recorrido y la experiencia de ese deportista independientemente en el escenario y en la disciplina y en el lugar en el que se encuentre. Entonces hay muchos casos en el que se debe romper ese estigma desde incluso identidades de género, en lo que sea que esté sucediendo en ese mundo, porque no deja, yo siempre lo digo, siempre lo traduzco a no deja de ser humano, valga la redundancia, y no deja de sentir. Entonces es parte de un desafío que no solamente creo que es el psicólogo, el profesor, el entrenador, sino es parte de una responsabilidad colectiva y de la sociedad en romper esos estigmas y de ir poco a poco desde nuestra trinchera y poco a poco ir cambiando ese chip que a veces tenemos, que no digo que esté mal porque hay personas que crecen con ese tipo de esquemas mentales, ese tipo de creencias, pero darnos el chance de cambiar un poco ese chip porque estamos en una sociedad que está progresando, está evolucionando y que la psicología deportiva está en ese camino de entrar y de encaminarse y de poder precisamente romper con estos esquemas y darle la prioridad al deportista como debe de ser, que antes no se daba, pero que hoy en día es una lucha constante. Ariana, no sé si hay estadísticas, capaz que sí las hay, pero ¿cuántos jugadores en realidad, cuántos deportistas nos podemos llegar a perder por simplemente no tener un acompañamiento psicológico? Y no te estoy diciendo esto de acá para que me des un número exacto, claro. ¿Sabes qué? Hay 500 que se perdieron, 516 se perdieron el año pasado, pero me imagino que simplemente el fallecimiento de una mamá, alguien que estaba acá, ya te lo perdiste. ¿Cuántas historias más no nos habremos perdido, yo digo, Adriana, con respecto a esto, a deportistas como tal? Exacto. Que tuvieron un quebranto y punto. Así es, y estadísticamente tal vez no podríamos tener números porque la realidad es que a veces no se hace tan visible el resultado, lo que pasa en el deportista, pero si bien tal vez un 30-40% podría lanzar tal vez un porcentaje, pero es muy importante saber que si bien puede existir algún quebranto emocional y demás, ¿qué pasa con estos deportistas que no encuentran en el deporte ese soporte por tal vez responsabilidades ajenas y se retiran y probablemente podríamos estar perdiendo un deportista tanto en proyección como un deportista de alto rendimiento y no lo sabemos porque el camino en el que se encuentran estos agentes responsables que están en el contexto a veces no son tan responsables en la experiencia deportiva. Entonces puede existir múltiples áreas, tanto el pérdida familiar, o tal vez una ruptura amorosa, o tal vez un aspecto educativo, o tal vez un aspecto laboral, hizo que yo me desvinculara totalmente del deporte. Pero ¿qué pasa cuando también dentro del contexto existen agentes que por irresponsabilidades, incluso hasta en formación, no permiten que el deportista tenga una experiencia enriquecedora como debe de ser? Y es un llamado también a que cada agente deportivo tenga la responsabilidad dentro del proceso de un deportista en hacerlo de forma correcta. El psicólogo, el nutricionista, el deportólogo, en cualquiera de las áreas, el entrenador, el dirigente, todos ser responsables de lo que estamos haciendo en la vida de ese deportista, porque puede plasmar una proyección hermosa como también la puede simplemente interrumpir. Entonces debemos de ser responsables desde el rol que tengamos en el ámbito deportivo, en cualquiera, en lo que estamos generando y en lo que estamos sembrando en cada deportista con el que nos involucremos. Y después no hacer tantas tendencias en TikTok como que yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Exacto. Y mis traumas, mis chistes. Sí. Muchos de los que están haciendo esto de aquí de verdad sienten la frustración de no haber logrado muchas cosas. No solo estamos hablando de deporte. Ariana, yo creo que nos va a quedar cortísimo el tiempo, pero quiero que al público del otro lado le puedas decir cómo se pueden comunicar contigo, cómo pueden tener esa simplemente chance. Escuchó a la mamá, escuchó al papá, quizás
y dijo, sabes que yo creo que mi hijo puede potenciarse mucho más. No lo pensemos siempre del lado negativo, no pensemos lo puedo salvar, no, yo lo puedo potenciar y si lo hago a tiempo mucho más para que te puedan buscar. Así es, muchísimas gracias Luis. Bueno, realmente en redes sociales, en Instagram me pueden seguir como SIC Adriana Zambrano y ahí van a tener toda la información para poder dejarme un mensajito en cualquier vía en la que yo atiendo, así que no duden en dejarme un mensajito y así como lo mencionaba Luis, es muy importante darle el foco a este acompañamiento desde las etapas formativas, desde etapas de iniciación, donde no necesariamente hay un escenario negativo, sino que quiero ya desde esa etapa brindarle todos los recursos y todas esas herramientas necesarias para que mi hijo, para que mi hija pueda ir teniendo este recorrido profesional desde la base de una forma muy sólida. Es como, yo siempre lo digo, lo ejemplifico como una casa. Si yo no tengo una base sólida, se me va a derrumbar a medida que pasa el tiempo. Así mismo es nuestra mente, así mismo somos como seres humanos, necesitamos una base sólida en la que podamos construir un camino, un recorrido deportivo mucho más enriquecedor y sobre todo sano. Ahí estaba entonces, la psicóloga Adriana Zambrano nos acompañó el día de hoy acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.